Bien, voy a comenzar a compartir mi pantalla y hermanas, por favor me avisan si se ve. ¿Pueden ver? Sí, sí. Genial. Ya, entonces voy a ordenar todo aquí para que... Bien. Bueno, la semana pasada habíamos comenzado haciendo una introducción a lo que en realidad ha sido la fundación, ¿no? Cómo ha sido fundada la iglesia de Filipos, ¿no? Hemos visto cómo Pablo, Silas, Lucas y Timoteo llegan a Macedonia, cómo se convierte Lidia, cómo se convierte el carcelero de Filipos, ¿no? Y a partir de ahí es que comienza una historia en la cual se desarrolla la iglesia en Filipos. Antes de que comencemos el estudio del día de hoy, quiero hacerles una pregunta, hermanas. ¿Cómo pueden describir el mundo en que vivimos? ¿Qué pueden decir? Si alguien les preguntara, ¿qué dirían? ¿Cómo describirían el mundo en el que estamos viviendo hoy en día? Un mundo caótico, un mundo con enfermedades, con gente que no tiene fe, que no cree en Dios. Sí. Eso es lo que yo creo. Sí, es así, ¿no? El mundo es así, como tú dices, caótico. No cree en Dios. ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir? Un mundo caído, ¿no? Vivimos en un mundo caído. ¿Qué más? Vivimos en un mundo pasajero, ¿no? Porque estamos de pasada por aquí. Exacto. Estamos de pasada, ¿no? Este no es nuestro hogar definitivo, estamos de paso, ¿no? ¿Qué más, hermano? Bonnie tiene la mano alzada, Carol. Ya, gracias, Marilyn. Dale, Moni. Sí, no quería interrumpir. Bueno, en relación a lo que usted pregunta, Carol, en este momento creo que el mundo es cruel y frívolo, ¿no? Por todo lo que está sucediendo en Ucrania con Rusia, que es muy lamentable. Entonces, es con las dos palabras que yo podría describir este momento. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Estoy hablando. Y como dice Mónica, ¿no? O sea, vivimos en un mundo triste, ¿no? O sea, realmente es triste el panorama que hay en el mundo hoy en día con la coyuntura que está ocurriendo hoy en Europa. Como decían también, vivimos en un mundo caído, un mundo sin esperanza, está lleno de temor. La gente conoce la depresión, la desilusión, la insatisfacción, porque esperan y desean una felicidad que nunca llega. Las personas tienen muy pocas o ninguna esperanza de que sus vidas mejoren, ¿no? Y la gente siempre busca la felicidad, pero no la encuentra. Ahora, ¿cómo define el mundo la felicidad? ¿Cómo lo define? ¿Qué opina el mundo de la felicidad? ¿Qué dice el mundo que es la felicidad? La felicidad. Para muchos, creo que la felicidad, perdón, Lidia, para muchos la felicidad es el dinero, ¿no? Mientras uno tiene dinero, entonces puede ser feliz. Entonces, su vida se reduce a la búsqueda, ¿no? De dinero, de conseguir, ¿no? Lo que más se pueda. Gracias. La felicidad depende de lo que las otras personas hagan para que yo pueda estar feliz. Exacto. Depende, ¿no? También, digamos, la felicidad está definida por el mundo, porque tengas buena salud, porque tengas un buen trabajo, porque tengas buenos hijos, porque tengas un buen esposo. O sea, es considerado todo lo que tienes, todas tus posesiones, todo eso es para el mundo la felicidad, ¿no? Que no tengas ningún problema. Gracias. Y sí, no, es cierto. Perdón, alguien me quería hablar.
no, solo decía también, a veces la gente busca el placer, ¿no? Pero es algo un poco vacío, ¿no? Porque muchas veces teniéndolo todo, inclusive dinero y todo lo que varias personas han mencionado, siguen sintiendo a veces vacíos, ¿no? Exacto. Y todas ustedes tienen toda la razón, ¿no? Lo que el mundo piensa que es felicidad es solamente llenar momentáneamente espacios que los tenemos vacíos, pero que nos satisfacen o que satisfacen a las personas, pero solamente un momento, un tiempo determinado, ¿no? Y siempre esa sensación de satisfacción que tiene el mundo cuando piensa que ha encontrado la felicidad está basada en las circunstancias, en sus circunstancias. Si sus circunstancias son positivas o buenas, entonces son felices. Pero si no son circunstancias buenas, si están en una circunstancia en las que les falta salud, en la que les falta trabajo, entonces no son felices, ¿no? Entonces, para ellos la felicidad depende de sus circunstancias. Pero existe una actitud que no depende del azar, no depende de las circunstancias. ¿Cuál creen que es esa actitud? ¿Cuál piensan que es? Les voy a dar una pista. Comienza con G de gozo. El gozo. El gozo espiritual no depende de las circunstancias, como habíamos visto la semana pasada, ¿se acuerdan? Depende de la confianza permanente y profunda de que a pesar de nuestras circunstancias, Dios sigue estando en control de todas las cosas, ¿ya? Entonces, el gozo no depende de nuestras circunstancias, depende de nuestro Señor, depende de confiar, de que confiemos en que nuestro Señor es fiel y de que Él nos ha dado a nosotros que somos sus hijos ese gozo como herencia porque Él nos ha dado la salvación, ¿ya? Por eso las Escrituras dejan en claro que el supremo gozo, el más duradero y que mayor satisfacción nos produce, es el resultado de una genuina relación con Dios. No se basa en las circunstancias, se basa en Dios, en que Él es fiel a sus promesas, ¿ya? Entonces, había un lazo, como habíamos dicho la semana pasada, había un lazo de amor que unía a Pablo con los cristianos filipenses, ¿ya? Se dice que la carta a los filipenses también es conocida como la carta del gozo. El tema del gozo en esta carta se debe en gran medida al amor, a ese amor profundo y mutuo que tenían Pablo y la iglesia de Filipos, y ese amor inspiraba a Pablo. La profundidad del vínculo entre Pablo y los filipenses lo animó durante el tiempo que él estuvo encarcelado y, como él les va a decir más adelante, completó su gozo. Pablo se preocupaba mucho por la unidad de la iglesia en Filipos, se preocupaba mucho por su fidelidad y también se preocupaba por muchos otros asuntos espirituales y prácticos que eran importantes. Sin embargo, su mayor preocupación era aliviar la tristeza que los hermanos sentían por causa de las aflicciones que Pablo padecía. Pablo no quería entristecerlos, sino comunicarles al máximo su gozo profundo y permanente en el Señor. Y aunque Pablo sí les escribió advertencias y exhortaciones, los creyentes filipenses gozaban de un testimonio que era muy maduro, pues en la carta Pablo no hace mención a problemas teológicos o morales, ¿no? Sino que más bien los anima a los hermanos en Filipos, ¿no? Y eso también le traía mucho gozo a Pablo. En los dos primeros versículos de la carta a los filipenses que vamos a ver esta tarde, Pablo se describe a sí mismo y describe a Timoteo como siervos de Jesucristo. A los creyentes filipenses los describe como santos en Jesucristo y los saluda en el nombre del Señor. Pero antes de ver estos versículos, vamos a orar pidiendo al Señor que guíe este estudio. Oremos, hermanos.
Señor Dios Santo, te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos estar reunidas esta tarde y tener este estudio, Señor, con mis hermanas. Quiero encomendarlo a ti, Señor, pedirte que tú lo dirijas, que tú lo guíes, Señor, que realmente yo no hable nada más de lo que deba, Señor, y tampoco nada menos, Señor, sino que tú tomes el control absoluto de todo lo que vamos a decir en esta tarde, Señor. Que también tomes el control de los medios, Señor, que estamos utilizando para compartir, Señor, esta tarde, el internet, la señal, todo, Señor. Está en tus manos y te pedimos, Señor, que tú los uses para ti, Señor, para tu gloria, Señor. Y que esta tarde entendamos tu palabra y como hijas obedientes, Señor, pues obedezcamos, Señor, lo que nos dices. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien. Vamos a comenzar en Filipenses 1, versículos 1 y 2. ¿Quién se anima a leer? Filipenses 1, 1 y 2, que son los versículos que vamos a estudiar esta tarde. Yo leo. Ya, gracias. 1, 1, 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracias. Entonces, la primera parte de este versículo, del versículo 1, dice Pablo y Timoteo. Ya sabemos que Pablo comenzaba sus cartas de una forma inversa, ¿no? A la que nosotros hacemos las cartas hoy en día, ¿no? Generalmente ponemos nuestros nombres al final de la carta, pero en aquel tiempo pues se acostumbraba que el nombre del remitente vaya al inicio de la carta, ¿no? Entonces Pablo escribe esta carta a los filipenses aproximadamente 10 años después de que la iglesia fue fundada, como vimos en Hechos 16 la semana pasada. ¿En qué circunstancias escribió Pablo esta carta? Lo habíamos mencionado un poquito también la semana pasada. Estaba en la cárcel. En el cautiverio, ¿no? Cuando estaba en la cárcel. Roma. Muy ¿No? bien, muy bien. Cuando estaba en la cárcel en Roma, cuando estaba prisionero en Roma, ¿no? De hecho, él estaba bajo un arresto domiciliario. ¿Cómo fue que Pablo fue arrestado? ¿Alguien se acuerda la historia de cómo fue arrestado Pablo? Creo que La estaba historia en es el templo de Jerusalén, creo, y estaba con algunos de los que eran hermanos, pero eran gentiles, y los judíos pensaban que había entrado al templo con los gentiles, pero en realidad no entró con ellos, pero bueno, empezaron todo un alboroto por eso. En realidad lo acusaron injustamente. Sí, eso es cierto. Toda la historia de cómo fue Pablo arrestado la vamos a ver en Hechos a partir del capítulo 21. Y como dice Debbie, hacia grandes rasgos, todo comenzó cuando Pablo estaba en Jerusalén y fue acusado de meter gentiles en el templo, ¿ya? Luego de eso es llevado de un tribunal a otro hasta que finalmente apela a César. Eso lo vemos en Hechos 25. Les animo a que lo lean en sus casas, hermanas, para que podamos entender qué había pasado con Pablo, ¿ya? Y van a poder también observar en todo ese proceso que lo que Pablo realmente quería era tener la oportunidad de predicar el evangelio en Roma. Eso era algo que él había estado soñando por años, ¿no? Y luego de haber sobrevivido a varios atentados contra su vida, a una serie de juicios y a un naufragio, Pablo finalmente llega a Roma, pero no llega como un predicador, sino llega como un prisionero, ¿ya? Eso lo vamos a ver en Hechos 27 y en Hechos 28. Dado el beneficio que le dan a Pablo de estar bajo un arresto domiciliario mientras él espera su juicio en Roma, Pablo tiene la posibilidad de recibir visitas y también de escribir cartas y recibir las cartas. Sin embargo, uno de los problemas con los que se enfrenta era que él tenía que pagar por el lugar en el cual estaba aprisionado y también tenía que pagar
el salario de los guardias militares que lo custodiaban. Obviamente, Pablo no desperdiciaba el tiempo y les predicaba el evangelio a sus guardias custodios, ¿no? Y por la gracia de Dios, ganaría muchos de ellos para Cristo. Es así que al final de la carta a los filipenses, Pablo escribe en Filipenses 5:22, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César, ¿no? Así que Pablo ahora les escribe a los cristianos en Filipos con varios motivos, como habíamos visto la semana pasada, pero principalmente les escribe porque esta iglesia le había estado ayudando a pagar su alquiler y el sueldo de los guardias. Y es por eso que esta carta a los filipenses es una carta de agradecimiento de parte de Pablo para la iglesia. Ahora, fijémonos en la forma en la que Pablo comienza su carta. ¿Alguien pudo notar qué le falta a este saludo de Pablo? El nombre. Vamos a ver, vamos a hacer una comparación, ¿ya? El año pasado hemos visto Efesios, ¿no? Y vamos a ver en el libro de Efesios que hemos estudiado el año pasado y vamos a hacer una comparación con el versículo de Filipenses que estamos viendo hoy. Vamos a ver cómo saludó Pablo en Efesios y cómo está saludando ahora en Filipenses, ¿ya? ¿Quién quiere leerlo? ¿Puedo leer? Claro que sí. Pablo, apóstol de Jesucristo. A ver, en Efesios 1, ¿no ve? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. En Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Pueden apreciar la diferencia? El apóstol Sí, es que en la primera, en Efesios, dice por la voluntad de Dios que les está escribiendo. En cambio, en Filipenses les está escribiendo como siervos de Jesucristo. Creo que en Efesios se identifican como apóstoles, como apóstol y ahora como siervo, como esclavo de Cristo, ¿no? Sí. Así es, gracias, Eli. Y esa es la diferencia, ¿no? Pablo en su saludo a los filipenses no está haciendo ninguna referencia al hecho de que él es un apóstol. En todas sus cartas, excepto en esta, y también en la carta de Filemón y en las dos cartas a los tesalonicenses, Pablo comienza sus cartas diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero aquí solamente comienza como Pablo. ¿Por qué creen que hace esto? Supongo que en las otras epístolas, cuando él dice apóstol, está nombrando eso porque va a dar tal vez una instrucción o va a corregir alguna situación, o va a dar una ordenanza, algo así. Pero en esta epístola, entonces simplemente él dice siervos, ¿no? Siervos, porque no va a haber nada de eso, simplemente como tú decías al principio, es una carta de agradecimiento, ¿no? Yo creo que aquí, es que dice, perdón, claramente está que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la voluntad. Por la voluntad de Dios, pues hizo que Pablo sea un perseguidor y todo lo que sea, pero él tuvo la voluntad y eligió a Pablo para que sea apóstol. Y Pablo y Timoteo en Filipenses 1 se consideran siervos, ellos, porque dicen que tienen que servir a Jesucristo. Gracias, Gladys. ¿Alguien más quería decir algo? Sí, Carito. Claro que sí. Yo pienso que la diferencia está en que en Efesios habla solamente de Pablo, que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de él. En Filipenses habla de Pablo y de Timoteo, dos personas, pero que Timoteo no está en la misma calidad de Pablo. Entonces, por eso menciona que son siervos de Jesucristo. Interesante, gracias, Charito. Y todas las observaciones que han hecho, hermanas, es cierta.
Pablo en Efesios comienza diciendo sus credenciales de apóstol, ¿no? Se presenta a la iglesia como apóstol de Jesucristo. Pero en Filipenses simplemente como Pablo, ¿no? Y es precisamente por lo que habíamos dicho, ¿no? Hace un momento. Pablo tenía un cariño muy especial, muy profundo hacia los hermanos de Filipo. Quizá el lazo de amor que unía a Pablo con los creyentes filipenses era más fuerte que el que lo unía con cualquier otra iglesia, ¿no? Y la profundidad del lazo entre Pablo y los filipenses era lo que lo continuaba a él animando mientras él estuvo en la prisión, ¿no? Entonces, por eso, como decía también la Claudita, a medida que vayamos leyendo y estudiando esta carta, vamos a darnos cuenta de que Pablo no está escribiendo desde la perspectiva de una autoridad de la iglesia, sino está escribiéndoles desde la perspectiva de un amigo a sus fieles amigos. Otra cosa que es bastante inusual en las salutaciones de Pablo es que presenta a otro hombre, ¿no? Como dice la Charito, como si estuviera a su mismo nivel, ¿no? Dice Pablo y Timoteo. Y si recuerdan la semana pasada, vimos que Pablo estaba con Silas, con Lucas y también con Timoteo cuando fundaron la iglesia en Filipos, ¿se acuerdan? Y al escribir el nombre de Timoteo junto al suyo, Pablo con mucha humildad, aunque él es líder y Timoteo es su colaborador, él está otorgando a Timoteo la misma importancia que él tiene, ¿no? ¿Quién fue Timoteo, hermanas? Timoteo era su discípulo de Pablo. Era el escriba, el que estaba escribiendo lo que decía Pablo. ¿Ya? Timoteo era un joven gentil, de madre judía, de padre griego, ¿ya? Que tenía la mamá que se llamaba Loida, la abuela, la mamá Eunice y la abuela Loida, que fueron enseñados por él en las escrituras, ¿no? Era el pupilo de Pablo, era era su discípulo de Pablo, ¿no? Que Pablo lo instruía realmente. Era líder también, pastor de una iglesia. Eso podría decir de Timoteo. Gracias, Eli. Y sí es cierto, ¿no? La primera vez que Timoteo es mencionado en la Biblia es en el libro de Hechos, en el capítulo 16 que hemos visto la semana pasada, ¿no? Y vimos que ahí Pablo conoce a Timoteo en Hechos 16, 1 y 2. Si pueden, por favor, alguien leerlo. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Gracias. Entonces, es aquí, en esta ocasión, en que Pablo conoce a Timoteo. Y se piensa que cuando Pablo llegó a Listra, Timoteo tenía alrededor de unos 20 años, pero para entonces él ya era un creyente maduro. ¿Alguien sabe qué significa el nombre Timoteo? Sí. Significa el que honra a Dios. Quiero que observen, hermanas, en el versículo que acabamos de leer de Hechos, dice que los hermanos de Listra y de Iconio daban buen testimonio de Timoteo, ¿no? Para cuando Pablo conoce a Timoteo, él ya era conocido como un buen creyente, dedicado a la verdad de las Escrituras, gracias, como nos ha dicho la Eli, a la influencia de su madre y de su abuela. En el versículo 1 de Hechos 16, dice que Timoteo es un discípulo, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que era un discípulo? Un aprendiz. ¿Ya? ¿Y de quién era el aprendiz en ese momento, Timoteo? De Pablo. No, a ese momento se están conociendo recién con Pablo. Era discípulo de Jesucristo. Jesucristo. Exacto, ¿no? Era el discípulo de Jesucristo, era un fiel seguidor de Jesucristo.
Entonces, sin duda, cuando ya después de todo lo que la Eli también nos ha compartido de Timoteo, que llegó a ser pastor de una iglesia y todo lo demás, sin duda, Timoteo vivió a la altura del nombre que le dio su madre. Y siempre fue un hombre que honró a Dios. Pablo se refería a él como su hijo amado, en 2 Timoteo 1:2, y también en la primera carta de Timoteo vemos que se refiere a él como su hijo amado, ¿no? Más que un protegido, era un compañero muy estimado a quien Pablo le dejó un ministerio y un legado espiritual extraordinarios. Vamos a seguir adelante. Entonces, en el versículo 1 de Filipenses 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Quién puede decirme qué significa siervo? ¿Alguien que sirve? Ya, alguien que sirve. Muy bien. ¿Qué más? Es como esclavo, ¿no? Uh-huh. De hecho, en este versículo, la palabra que utilizan para siervo en el original es doulos, que describe a una persona cuyo dueño es otro, al cual está subordinado y del cual depende, ¿no? Es decir, un esclavo. Y se emplea para referirse a la relación de un creyente con Jesucristo. No, doulos describe un servicio voluntario, decidido, consagrado, entregado. Es la actitud de un esclavo que rechaza la oportunidad de ser libre para someterse de manera voluntaria a su Señor de por vida. Y eso lo vemos en Deuteronomios 15, 12, 17. O sea, doulos es ser esclavo, ¿ya? Veamos, por favor, Deuteronomios 16, 12 al 17. ¿Quién quiere leerlo, hermanos? Yo voy a leer. Gracias. Si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, te servirá 6 años y al 7º le dejarás libre. Y cuando lo dejes libre, no le enviarás con las manos vacías. Pero si él te dice, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Gracias. Entonces aquí vemos que doulos es ser esclavo por amor. Antiguamente, cuando un hebreo o una hebrea se veía en una situación en la que no podía sostenerse económicamente, no podía alimentarse a sí mismo o alimentar a su familia, él podía venderse como esclavo, pero solamente durante 7 años, ¿ya? El 7º año él tenía que ser liberado de su esclavitud, ¿ya? Entonces, la persona que lo compraba como esclavo tenía la obligación de dejarlo libre al 7º año. Pero si ese esclavo le decía, no te dejaré porque te amo a ti y a tu casa y porque me va bien contigo, entonces esa persona se convertía en esclavo para siempre del amo, al que no quería dejar. Eso significaba ser esclavo por amor. En el tiempo de Pablo, ser esclavo significaba que uno no tenía derechos personales. Uno no era más que un bien personal de alguien que era poderoso, ¿no? Que era más poderoso. Se dice que en ese tiempo se encontraron unos documentos en unas excavaciones que precisamente datan de los tiempos de Pablo, y en esos documentos dice que los granjeros que eran poderosos y que tenían esclavos bajo su poder, escribían en una lista de bienes, y en esa lista describían a sus esclavos como herramientas parlantes. Para ellos eran solamente unas herramientas parlantes, y así los describían para distinguirlos de sus animales, que eran descritos como herramientas no parlantes. Entonces, la única diferencia para ellos entre un animal y un esclavo era que el esclavo hablaba y el animal no, ¿no? Es muy triste. Entonces, en pocas palabras, Pablo está aquí diciendo, yo no fui contratado, yo no firmé un contrato en el que me resulten beneficios.
porque no era lo mismo un siervo que un esclavo. Un siervo, si bien era el que servía, pero también gozaba de ciertos beneficios, en cambio el esclavo no. El esclavo no tenía derechos. Y Pablo aquí lo está dejando bien en claro, ¿no? Él no podía, en su condición de esclavo, quejarse de los términos de su trabajo, ni tampoco del salario, ni de las horas que iba a trabajar, porque era un esclavo. Una vez leí que una persona se convierte en esclavo de su creador. Cuando una persona se convierte en esclavo de su creador, entonces puede experimentar la verdadera libertad, ¿no? Y es lo que dice en 1 Corintios 7:22. ¿Quién quisiera leerlo? Yo leo. 1 Corintios 7:22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Qué lindo, ¿no? Porque en el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Otra persona que escribió de esclavitud, nos dice que la libertad no significa hacer lo que tú quieres, ¿no? Muchas veces hemos hablado de eso, ¿no? La libertad no significa hacer lo que tú quieres hacer, sino significa querer hacer lo que debes hacer, ¿no? Esa es la diferencia con lo que el mundo piensa que es libertad, porque el mundo piensa que la libertad es hacer lo que tú quieres hacer, pero Dios te dice que la libertad no es eso, sino es querer hacer lo que deberías hacer, ¿no? Entonces ya hemos visto quiénes son los remitentes de esta carta. Ahora vamos a ver quiénes son los destinatarios de la carta a los filipenses, ¿ya? Y dice Filipenses 1:1, la segunda parte del versículo 1. ¿Quién se anima a leer? Yo. Ya, gracias. Filipenses 1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias. Entonces la carta está dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿no? Con los obispos y diáconos. La palabra santos significa alguien que es apartado, ¿no? Muchas veces hemos hablado que la palabra santo significa apartado para Dios, ¿no? En nuestro caso, como creyentes, somos apartadas por Dios para Él mismo. O sea que Dios nos aparta para Él mismo. ¿Cuáles son algunas ideas equivocadas de ser santo? ¿Podemos compartir algunas ideas equivocadas sobre ser santo? Que nunca peca. Ya, que nunca peca. ¿Qué más? Que es perfecto. Que es perfecto. ¿Qué más podemos decir? Que han vivido una vida ejemplar y por tanto les hacen una imagen. Tal vez, Carol, que necesariamente tiene que ser mártir. También es una idea equivocada. O hacer milagros. O hacer milagros, ¿no? Sí, todo lo que ustedes han dicho es cierto. Todas esas son ideas equivocadas, ¿no? De lo que es ser un santo. O piensan que porque son una especie de super cristianos que llevan a cabo cosas extraordinarias, que llevan una vida sobresaliente, piadosa, asombrosa, ¿no? Que nunca pecan, como dice la Lili, que son purísimas, excelentísimas, no sé, ¿no? Que son personas que tienen poder. Exacto, ¿no? Pero la Biblia dice con total claridad que todos los que somos redimidos por Jesús, todos los que hemos creído en el nombre de Jesús, sin importar cuánto tiempo estemos en el Señor, incluso sin importar cuán maduros espiritualmente seamos, somos santos, apartados del pecado para Dios. Por ejemplo, vamos a ver en 1 Corintios 1:2. ¿Quién quiere leerlo?
¿Qué dice ahí? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos de ellos y nuestro. Gracias. Cuando Pablo les escribe a la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto estaba atravesando una crisis de madurez espiritual que realmente era terrible. Ya su comportamiento rayaba harto en lo mundanal. Y los hermanos de Corinto no eran para nada maduros. Y vean lo que Pablo les escribe más adelante. Quédense pero con eso de que Pablo les dice que son llamados a ser santos, ¿no? Pero miren cómo les confronta Pablo con su inmadurez. En 1 de Corintios 3, 1 al 3, les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entrado entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Se dan cuenta cómo Pablo aquí los está confrontando a los corintios con su inmadurez? Pero cuando Pablo les escribe en esta primera parte, que son llamados a ser santos, quería que todos entendamos que no somos santos por haber alcanzado un nivel alto, un nivel pro de madurez. Somos santos porque hemos sido salvados por Jesucristo. Y Él nos ha apartado del pecado para Él mismo. Cada creyente es un santo. Cada una de ustedes, hermanas, es santa. Lo que significa que ahora le perteneces a Dios. Y le perteneces a Dios para cumplir sus propósitos. Los propósitos de Dios, no los tuyos, los de Dios. Nosotras representamos al reino de Cristo mientras vivimos en la tierra. Y eso nos tiene que quedar absolutamente claro. Somos santas, no porque seamos muy buenas, sin pecado y inmaculadas, no. Somos santas porque creemos en el nombre del Señor Jesús y creemos en todo lo que Él ha hecho para salvarnos. Vamos a continuar. Dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Qué piensan o cuál piensan que es la función que deben cumplir los obispos y los diáconos, hermanas? El obispo es un sacerdote cristiano, ¿no? Que ha recibido de su orden del episcopado y es un fiel que recibió el liderazgo de supervisar una congregación. Muy bien, gracias. Entonces, la función que el obispo debe cumplir es supervisar el bien de la congregación. ¿Qué ideas más tienen? Sería también como los pastores, ¿no? Los ancianos, los que enseñan y corrigen. Exacto. De hecho, los obispos y diáconos tienen el llamado de guiar a la iglesia, ¿no? Obispo es otro término para decir también anciano, pastor, maestro, y todos estos son términos bíblicos. Y en la Biblia se establecen los requisitos que debe cumplir una persona para ser obispo. Vamos a ver 1 de Timoteo 3, 1 al 7. ¿Quién se anima a leerlo? Yo puedo leer. Gracias. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la misma condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Gracias. Entonces aquí vemos que si alguien anhela obispado, dice buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y comienza una lista que a simple vista parece que es una cosa bien difícil de cumplir, ¿cierto? Hay una serie de requisitos. No cualquiera puede ser obispo, no cualquiera puede ser anciano, no cualquiera puede ser pastor. En pocas palabras, una persona que anhele el servir a Dios de esta manera, guiando una congregación, tiene que ser un hombre de buen testimonio, ¿no? Miren lo que dice ahí, es necesario que también tenga testimonio de los de afuera, no solamente dentro de la iglesia, sino que también hay una comunidad que respete el testimonio de esa persona. Pero Pablo también se refiere en el versículo de Filipenses a los diáconos, ¿no? Diácono significa sirviente. Está relacionado a alguien que sirve humildemente. De hecho, es alguien que sirve las mesas, ¿no? Es una persona que se preocupa de que en una mesa, cuando los comensales se sientan a comer, no les falte nada, no tengan todo lo que necesitan para que los comensales se sirvan su comida, ¿no? Eso es diácono, el que sirve las mesas, ¿ya? Y también hay requisitos para ser diáconos. Vamos a ver también en 1 de Timoteo 3, pero los versículos 8 al 13. ¿Quién quiere leer? Yo leo. Gracias. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado sus posibles. Sigo, ¿no? Sí, por favor, Las hasta el mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gracias. Entonces aquí vemos que casi no hay diferencia entre los requisitos de los diáconos y de los obispos, ¿no? Sin duda ambos puestos requieren de bastante humildad, simplemente porque además de ser hombres piadosos y capaces, hombres de fe y de sabiduría, ellos no han sido llamados a tener un lugar de privilegio en la iglesia, sino que Dios los ha llamado para cubrir las necesidades espirituales, incluso físicas de la iglesia, ¿no? Así que Pablo quiere que como santos, los filipenses sigan e imiten a aquellos que les sirven en la iglesia, pero que principalmente sean imitadores del que es más fiel y querido servidor, ¿no? Que es el Señor Jesús. Pablo quiere que entendamos que la iglesia está formada por santos, por pastores y siervos, ¿no? Y que todos juntos somos la representación de Cristo en la tierra y que como cuerpo tenemos un propósito que es el de mostrar a Cristo aquí en la tierra hasta el día que Cristo vuelva. Vamos a continuar, hermanas, con el versículo 2 de Filipenses 1. ¿Quién lo quiere leer? Yo, Carol. Gracias, por favor. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias, Mari. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De esta forma, Pablo concluye su introducción con un saludo, ¿no? Pero es un saludo totalmente fuera de lo común. En todas sus cartas, Pablo, en lugar de escribir un simple saludo, Pablo más bien utilizaba una expresión del amor profundo
de Pablo hacia sus hermanos creyentes, ¿no? Aun cuando estos hermanos hayan sido inmaduros, como en el caso de los corintios, que le causaron mucha tristeza a Pablo. Sin embargo, debió sentir un gozo y una gratitud especiales por los santos en Filipos, quienes habían sido un motivo inmenso de consuelo para Pablo, ¿no? Porque le ayudaron mucho. Así que aquí está Pablo dando un saludo singular, un saludo que dice gracia y paz a vosotros, y llenando este saludo con lo que significa el evangelio. ¿Qué significa gracia, hermanas? Favor no merecido. Favor no merecido, ¿cierto? Gracia es el grande don divino, el grande regalo divino que reciben los pecadores arrepentidos que creen en Jesús. Esa es la gracia, el favor inmerecido de parte de Dios, ¿no? Gracia es el origen de nuestra salvación. La gracia nos da lo que no merecemos y lo que nunca podríamos pagar. La gracia es todo, que obtenemos todo por nada, ¿cierto? Para aquellos que no merecen nada, pero reciben todo, ¿no? Y Pablo lo entendía. Y quiere que los filipenses al principio de su carta recuerden y que nosotros también recordemos que todo lo que tenemos, todo lo que vivimos es por la gracia de Dios. Todos o la gran mayoría conocemos el himno Sublime Gracia, ¿cierto? La verdad que es un himno que se canta por creyentes y también se canta por no creyentes. Quiero contarles del autor de este himno, es John Newton. Él había sido criado en un hogar cristiano, su madre era una mujer cristiana, muy devota, pero él quedó huérfano de madre a los 7 años, muy pequeño, ¿no? Y fue trasladado a vivir con una familia en la que no eran creyentes, ¿no? Su padre no pudo hacerse cargo de él. En el hogar donde él fue a vivir, el cristianismo de hecho era objeto de burla y John era abusado por seguir la fe de su mamá. Finalmente, para escapar de las terribles condiciones de ese hogar, John se escapa y llega a la Marina Británica y allí se convierte en aprendiz de marinero. Y él sirvió en la Marina por un buen tiempo, pero él tenía un carácter insolente, era rebelde y también era borracho. Así que se metió en problemas y terminó huyendo nuevamente. John escapa a África con un vendedor de esclavos y en su biografía él aclaró una razón por la cual escapó a África. Y él escribió y dijo, me fui para poder pecar hasta cansarme. Eventualmente, John trabajó para un vendedor portugués de esclavos que le había prometido mucho dinero, pero John terminó siendo tratado con tanta crueldad como los mismos esclavos y fue forzado a trabajar en la plantación de aquel hombre para, como él mismo lo describió, comer del polvoriento suelo como un perro, ¿no? Así de mal lo trató. Así que escapó una vez más y llegó a la costa, donde dice que comenzaba a hacer señales con fuego para llamar la atención de los barcos. Y por fin lo recogió un barco que estaba yendo a su natal Inglaterra, ¿no? Y da la casualidad que el capitán de ese barco era un hombre que había conocido al padre de John. Y gracias a que John tenía un cierto conocimiento en la navegación, terminó trabajando de ayudante en aquel barco. Pero esa situación no duró mucho porque John era alcohólico. En una ocasión dice que se emborrachó tanto que cayó al mar y casi se muere ahogado, ¿no? Y ya cerca del final del viaje, cuando ya estaban casi llegando a Escocia, dice que el barco de Newton fue golpeado por fuertes vientos y el barco se salió de su curso, ¿no? Y empezó a entrarle agua al barco. Y fue Newton el que tenía que encontrar la ruptura en la nave para poder operar la bomba de agua. Pero dice que él estaba tan aterrado y estaba seguro de que iba a morir, ¿no? Y por varios días Newton operó la bomba mientras trabajaba en ese lugar, ¿no? Y dice que en ese lugar fue cuando él recuerda los versículos que memorizó en su niñez. Él conocía lo suficiente del evangelio gracias a todo lo que su madre le había enseñado cuando él era niño, ¿no?
Y allí fue en ese momento en el que él clamó a Dios por salvación y fue transformado por la gracia de Dios. Años más tarde, Newton entra al ministerio y se convierte en pastor. Y hoy en día él es conocido por haber escrito uno de los himnos más famosos, ¿no?, del mundo, Sublime Gracia, que fue escrito como un poema para ilustrar un sermón de un año nuevo en el que John predicó. Y parte de la canción dice así, ¿no? Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Y la verdad, hermanas, es que todas nosotras estamos ligadas a la gracia de Dios. Todo cristiano, toda cristiana ha sido redimida. Antes estábamos perdidas y ciegas espiritualmente, pero ahora hemos sido encontradas por Cristo y hemos recibido nuestra vista espiritual. Pablo hace algo más aquí. Él no solo empieza con una variación del típico saludo gentil, ¿no?, sino que también le añade el típico saludo judío y dice paz a vosotros. El concepto de paz se había convertido en un concepto del cual el Imperio Romano se sentía muy orgulloso, como si ellos lo hubieran inventado, ¿no? Por muchos años, los romanos presumían que sus emperadores eran los salvadores y dioses del mundo y que por ellos, y gracias a ellos, había paz en la tierra. De hecho, habían inventado un concepto que se conoce como Pax Romana, la cual era una frase oficial en latín para paz romana. Pero la paz romana tenía un precio muy alto para aquellos que supuestamente la disfrutaban, pues había mucha opresión política, habían medidas severas contra la libertad religiosa, habían impuestos muy altos y también había esclavitud. Y todo eso costaba la paz romana. Pero en el Evangelio, la paz que viene de Jesucristo, viene al precio de Jesucristo, ¿no? Su gracia pagó nuestra paz. Ninguna persona puede experimentar paz plena a menos que hayan recibido la gracia de Cristo. Uno no paga por la gracia, nunca podría. Uno no puede ganarse la paz, porque Cristo ya se encargó de obtenerla. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que Jesús le dijo a sus discípulos después de haber resucitado? ¿Se acuerdan? Lo primero que les dijo. Les decía, paz a vosotros. Exacto. En Juan 20:19 dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, cuando Jesús había resucitado, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Aquí los discípulos estaban encerrados, asustados, con las puertas cerradas por miedo a los líderes judíos. Y Jesús aparece de pronto en medio de la habitación. Y saben, hermanas, en el momento de mayor desesperación, sin importar si las puertas de tu vida estén cerradas, nada puede impedir que Cristo entre y traiga paz. Sin que la puerta se abriera, Él de pronto aparece y les dice a sus discípulos, paz a vosotros. Nosotras no podemos crear paz, no podemos crear gracia. Solamente podemos recibirlas como regalo. ¿Y de dónde viene esa gracia? ¿De dónde viene esa paz? Dice de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esos regalos vienen de Dios, del Señor Jesucristo. ¿Saben, hermanas? Solo aquellos que conocen a Dios como su Padre pueden tener gracia y paz duradera. ¿Y cómo se puede conocer a Dios como Padre? Miren lo que dice Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador, Dios el Padre
se convierte en tu padre y tú te conviertes en su hija. Estos regalos de gracia y paz solamente los pueden recibir los que pueden llamar a Dios Padre y los que pueden llamar a Jesucristo Señor. Pablo está dejando en claro en esta introducción a la carta a los Filipenses que el cristianismo no puede existir sin que Jesús sea Dios. Cuando Jesús se les aparece en el aposento alto y les dice, paz a vosotros, él añade algo más. Miren, Juan 20:21 dice, entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanas, no se supone que el evangelio de paz se quede dentro de las puertas de nuestro hogar, que sea solamente para nosotras. Debemos llevar esta gracia y esta paz a las calles. Dios quiere que la paz que hemos recibido la comuniquemos en el mundo. Jesús dijo que les comunicó esta paz para que se la digan al mundo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y Dios quiere que se lo digamos al mundo, porque hay mucha gente a nuestro alrededor que está desesperada, está sedienta, necesitan oír las noticias de paz, de gracia. Ellos necesitan oír de parte de nosotras que todos podemos obtener esos increíbles regalos de gracia y paz cuando Dios se convierte en nuestro Padre y cuando Jesucristo se convierte en nuestro Señor. Como hemos visto al inicio de este estudio, el mundo en el que vivimos está caído, está triste, no tiene esperanza. Pero nosotros sí. Y nuestra misión como hijas de Dios es que donde estemos y a donde vayamos, comuniquemos estas buenas nuevas de gracia y de paz a todos los que nos rodean. Vamos a orar, hermanas. Amado Señor, te damos muchas gracias por esta tarde, por tu palabra, Señor, porque realmente, Dios, tú nos llenas de tu gracia y nos llenas de tu paz. Son cosas que no merecemos, Señor, pero porque a ti te place, nos las das, Señor, y nos llenas nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a que realmente podamos ser útiles en tus manos, Señor, y podamos llevar estas buenas nuevas de gracia y paz a todos quienes nos rodean, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.